este día, hermanos, yo quise titular al sermón de hoy Clamando en la persecución. Y en el Salmo 18 encontramos una oración del rey David que nos puede dar unas pautas, ¿verdad? Para que cuando usted esté en una situación similar pueda encontrar refugio, pueda encontrar descanso. Si se fijan, muchos salmos en la introducción viene un texto que nos puede dar el contexto de por qué se escribió. Y en mi Biblia dice lo siguiente: para el director del coro, Salmo de David, siervo del Señor, el cual dirigió al Señor las palabras de este cántico el día que el Señor lo libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dijo, y ahí es donde se empieza a escribir todo, ¿verdad? En este domingo, hermanos, el objetivo es clamar a Dios y sobre todo pues de una manera más bíblica, más centrado en su gloria, en las situaciones difíciles que estemos atravesando. Y pues sabemos que ninguno de nosotros somos exentos, ¿verdad? A tener días difíciles. Tal vez nunca hemos llegado a tener un periodo de angustia como el del rey David, pero yo creo que sí a algo similar, porque estamos en un mundo caído, hermanos, y yo creo que mensaje, si no es que ya lo hubiéramos querido meditar en días pasados, seguramente nos va a servir para el futuro, porque no somos exentos, ¿verdad?, a tener situaciones de persecución. Nuestro Señor Jesús fue honesto siempre con sus discípulos y les dijo que si a mí me persiguieron, cuanto más a ustedes. Entonces, este es un salmo, hermanos, para que usted lo atesore, para que usted clame a Dios cuando el enemigo, cuando Satanás utilice sus medios, sus recursos, sus influencias con aquellos que no son hijos de Dios para hacerle pasar un momento difícil. Y yo creo, hermanos, que este salmo se pone en ese contexto y David eleva esas oraciones porque yo creo que fueron los días más terribles que él logró pasar. Y nosotros pensando un poco en qué es lo peor que le pueda pasar a un creyente, es acerca de, por ejemplo, lo que nos acaba de compartir nuestro hermano Teo en la cápsula misionera, la persecución. Déjeme decirle que, pues, dependiendo de la época, del país, de los regímenes que se encuentran, encontramos testimonios, ¿verdad?, de días difíciles para los hijos de Dios. Cuando se encontraba la Unión Soviética en aquel entonces, antes de que fuera Rusia, el comunismo era lo que imperaba, ¿verdad?, en ese gobierno que tenía un extenso territorio. Y los creyentes, hermanos, eran torturados. Hubo un catedrático, me parece, tenía doctorado, un buen teólogo, que de alguna manera empezó a recopilar testimonios de personas de esa época. Entonces, pues sabe que no son muchas décadas atrás, ¿verdad? Y él se dio cuenta, hermanos, que los creyentes en esas situaciones tan difíciles, pues tan tremendas, ¿verdad? Donde padecían hasta la muerte, ellos podían ser sostenidos por las oraciones. Entonces podemos ver, hermanos, que es un auxilio, es un lugar donde podemos ir y tener garantía de que vamos a encontrar la fortaleza, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulo, hermanos, simplemente quiero que avancemos en este salmo que es algo extenso, pero vayamos meditando, ¿verdad?, en algunos pensamientos y viendo cómo se compone esta, esta oración. Dice así los primeros dos versículos: Yo te amo, Señor, fortaleza mía. El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador. Mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el poder de mi salvación, mi altura inexpugnable. El rey David, hermanos, utiliza un lenguaje pues que era muy acorde, muy claro para los israelitas de aquella época. Y yo simplemente escuchar esa palabra inexpugnable, ¿qué significa eso? Inexpugnable, hermanos, se refiere al hecho en sí de cuando uno tiene una fortaleza, hablando en términos militares,
cuando es tomado, cuando es alcanzado por medio de tecnología o por medio de lo que sea. Uno puede, digamos, subir muros en aquella época, accesar con armas o con poder o con estrategias a un lugar de refugio. Entonces, ese lugar inexpugnable, David está diciendo, es un lugar donde nadie puede llegar por más que se lo proponga. Y ese lugar, hermanos, es donde nosotros, tú y yo, tenemos que acudir en el peor de las situaciones y de las circunstancias. Yo quiero plantear dos historias, hermanos, que yo creo que nos pueden poner en contexto de que estaba viviendo el rey David. Si ya el mismo pasaje nos está diciendo que es después de aquellos días donde dejó de ser perseguido por el rey Saúl, yo creo que es bueno que nos vayamos al libro de Primera de Samuel para ver un poco acerca de esa narrativa. Acompáñeme al capítulo 27 y vamos a recordar un poco cómo eran esos días, ¿verdad? Primera de Samuel 27. En este capítulo encontramos primeramente ese elemento de cómo el rey Saúl llegó a aborrecer a David y le perseguía hasta quitarle la vida. Solamente son los primeros dos versículos. Primera de Samuel 27 dice así. Entonces David se dijo, ahora bien, yo voy a perecer algún día por la mano de Saúl. Lo mejor para mí es huir a la tierra de los filisteos. Saúl se cansará y no me buscará más en todo el territorio de Israel y escaparé de su mano. Se levantó pues David y se pasó con los 600 hombres que estaban con él a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad. Es para que nos demos cuenta, hermanos, cómo ya fueron demasiados días que lo estaba persiguiendo Saúl sin descanso. Y uno puede ver, ¿verdad? La narrativa está diciendo que pues son mucho más hombres. Ahí usted recuerda que David acababa de iniciar a su ejército y se le unieron solamente 600 hombres que tenían pues un ánimo, no tenían el mejor currículum, ¿verdad? Para ser valientes de un ejército, pero todos esos hombres que le acompañaban no se compara a cómo dice que le estaba persiguiendo el rey Saúl con un ejército. Y después de varios días, hermanos, piense un poco en la aflicción del rey David. Él dice, ya estoy cansado, estoy angustiado, entonces es mejor salirme del territorio de Israel. Yo creo ahí es donde voy a encontrar un poco de paz. Simplemente seguir la narrativa, hermanos, no es una buena elección. El rey David, yo creo que en este punto todavía no está clamando a Dios. Él cada vez se está hundiendo más, porque se está yendo a un territorio, pues, donde está lejos, ¿verdad?, del pueblo de Dios y de todo lo que gira alrededor de eso. No es tan fácil dejar un lugar, hermanos. Si se aleja cada vez más del tabernáculo, ¿cómo va a poder adorar a Dios? El rey David. Entonces se fue al territorio enemigo, a aquellos que viven pues día y noche adorando otros dioses. Y si se fija en el Salmo 18 tenemos ese encabezado de que David fue librado del rey Saúl, pero no solamente del rey Saúl, hermanos. Dice también de sus enemigos. Estando ahí en la tierra de los filisteos, pues se le complicó la situación. Y quiero que me acompañe ahora, ahí mismo en Primera de Samuel, pero vaya al capítulo 30. Conocemos también una historia de David contra los amalecitas, eh, pues ahorrando un poco, ¿verdad? De todos esos, yo creo que fueron varios meses que David duró en esa tierra, pero hubo una circunstancia donde él se aleja con su ejército y deja a las mujeres y a sus hijos, porque pues es convocado a la batalla por los filisteos y precisamente contra el rey Saúl. En ese inter que él va y se enlista a la guerra, pues los filisteos no están muy conformes de que traiga un israelita que pues aparentemente el gobernador filisteo que lo trajo y que lo convocó, dice, yo creo que él ya los traicionó, o sea, él está de mi lado, no es peligroso. Dijeron, no, despídelo. Cuando va y regresa ahí con sus familias, fíjese lo que encuentra.
ahí en el capítulo 30, son los versículos 3 y 4. Dice así: Cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad, vieron que había sido quemada y que sus mujeres, sus hijos, sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaban con él alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Entonces ahí tenemos, no solamente le perseguía el rey Saúl, sino que tenía otros enemigos que arrasaron se llevaron todos sus bienes y sobre todo su esposa, sus hijos, sus familias, hermanos. Y de esos enemigos, hermanos, son los que David quería ser librado, tanto del rey Saúl como de los amalecitas. Y por eso, hermanos, cada vez entendemos que ya llegó el punto donde David tuvo que fortalecerse. Regresando, yo le sugiero que si tiene separadores, deje ahí en Primera de Samuel, hay un separador en el capítulo 27 y 30. Yo creo que vamos a regresar un par de veces más ahí, pero déjeme avanzar en el Salmo 18. En el Salmo 18, estando en esa situación, la más complicada de toda su vida, porque vemos, ¿verdad?, cómo lloró hasta que se le acabaron las fuerzas. Dijo: mis enemigos son demasiados, ya no me dieron ni siquiera oportunidad de defender a mi familia, simplemente llego y está todo en ruina, todo quemado. Entonces ahí, hermanos, es donde David se aferra al lugar inexpugnable, al lugar donde no puede tener acceso el enemigo. Vea en Salmo 18, ahora en el versículo 3 al 6, dice: Invoco al Señor, que es digno de ser alabado, y soy salvo de mis enemigos. Los lazos de la muerte me cercaron y los torrentes de iniquidad me atemorizaron. Los lazos del Seol me rodearon, las redes de la muerte surgieron ante mí. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Entonces yo creo que ya podemos entender un poco más, ¿verdad?, el contexto, cómo se sentía David. Dice: en el peor escenario de mi vida, ahí clamé a Dios y fue tan grato que pude ser escuchado. Si usted regresa al capítulo 30 de Primera de Samuel, yo creo que se está haciendo referencia a eso. Fíjese, pero ahora en el versículo 6, cuando se da cuenta que ya se llevaron a sus familias, dice: David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Pero David se fortaleció en el Señor su Dios. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que su mismo pueblo, él empezó a recriminar: seguramente tú fuiste el culpable, ¿para qué te sales de allá de Israel y nos traes aquí en tierra de los filisteos? Ya se complicó todo, ya nos robaron nuestras familias, eres el culpable. Entonces pues yo creo que querían lincharlo, ¿verdad?, para al menos calmar un poco su rabia o su tristeza. Y David piensa en eso, o sea, una carga en su corazón, porque el enemigo, hermanos, sabe cómo herirnos en esos días difíciles. Piense un poco si al menos por unos minutos David se dejó influenciar por esos pensamientos y esas afirmaciones. Yo creo que él pasó el peor día de su vida diciendo: sí, es cierto, yo llevé a la ruina a todos estos hombres que me seguían. O sea, en mis manos está la culpa de que todas estas familias ahora son esclavos y quién sabe si estén vivos. Pero, sin embargo, hermanos, David sabía a dónde acudir en el peor de las circunstancias y es donde clama a Dios. Por eso me gusta como dice aquí, ¿verdad? David se fortaleció en el Señor su Dios. Se arrojó en sus brazos, en esa fortaleza donde nada más lo puede alcanzar. Ningún pensamiento negativo, ninguna circunstancia y plan, por más terrible que sea, puede llegar a ese lugar que es un refugio para los hijos de Dios. Entonces, hermanos, vamos a ver, ¿verdad?, cómo empieza la respuesta, cómo
comienza a cambiar el panorama. Las circunstancias, hermanos, tal vez no cambiaron en un abrir y cerrar de ojos. Fueron minutos, fueron horas, incluso gastaron muchas energías en buscar en ir tras ese ejército que se llevó a sus hijos. Si usted continúa leyendo la historia, sabe que no todos los hombres tuvieron las fuerzas para ir y recuperar a sus familias. Pero David sí, hermanos. Y fíjense en dónde encontró la fortaleza, simplemente en la respuesta de Dios. Regresando al Salmo 18, acompáñenme ahora del versículo 7. Entonces la tierra se estremeció y tembló. Los cimientos de los montes temblaron y fueron sacudidos porque él se indignó. Humo subió de su nariz y el fuego de su boca consumía. Carbones fueron por él encendidos. También inclinó los cielos y descendió con densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló, y rápido voló sobre las alas del viento. De las tinieblas hizo su escondedero, su pabellón a su alrededor, tinieblas de las aguas, densos nubarrones. Por el fulgor de su presencia se desvanecieron sus densas nubes en granizo y carbones encendidos. Usted puede ver que es, por eso se encuentra en la categoría de poesías, ¿verdad? Los salmos, porque es un lenguaje figurado, aunque también sabemos que Dios es capaz de hacer eso de manera literal y lo hizo también en el pasado. Piense en las plagas que envió a Egipto. Pero David lo que está haciendo aquí, hermanos, está tratando de plasmar en algo que sí podemos imaginarnos un poco. Si tú y yo pudiéramos contemplar todo esto que acaba de narrar y versículos que continúan, son hechos terribles, o sea, de cuando Dios se indigna y se levanta para actuar, una vez que ha contestado la oración, el clamor de sus hijos, ahí todo cambia, hermanos. Ahí sí vamos a desear solamente estar del lado del Señor. Porque cada una de estas figuras que el rey David está hablando son para que tú te estremezcas, para que se te erice el pelo, la piel, ¿verdad? Se ponga como piel, como gallina, decimos, ¿verdad? Simplemente, por ejemplo, vamos a volver a leer el versículo 12. Por el fulgor de su presencia se desvanecieron sus densas nubes en granizo y carbones encendidos. Solamente pensar algo así como un versículo de eso donde pudiéramos ver un fenómeno natural donde ocurra algo así, que caigan como granizos, pero que sean carbones, sería algo aterrorizador, ¿verdad? Y yo creo que David utiliza eso, hermanos, para de alguna manera darnos a entender de lo que está pasando en las personas a las cuales le están haciendo el daño a los hijos de Dios. O sea, va a lidiar con ellos de una manera no grata. Usted, le invito a que regrese otra vez al capítulo 30 de Primera de Samuel, pero ahora vea los versículos 17 al 19. Está avanzando la historia donde ya David los puede vencer y derrotar. Fíjese, David los hirió desde el anochecer hasta el atardecer del día siguiente. Ninguno de ellos escapó, excepto 400 jóvenes que montaron en camellos y huyeron. David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado. También rescató a sus dos mujeres. Nada de lo que era de ellos les faltó. Pequeño o grande, hijos o hijas, botín o cualquier cosa que habían tomado para sí, David lo recuperó todo. Entonces podemos ver la victoria. Simplemente piense en el mal rato que pasaron aquellos amalecitas y los que quedaron vivos, ¿verdad? O sea, aterrorizados, y los únicos que se salvan fue porque pues alcanzaron a tomar un camello, ¿verdad? Los demás no tuvieron oportunidad, ¿verdad? De huir de la espada de David y de sus hombres. Pero ahí, hermanos, tenemos el dicho, ¿verdad? La muerte no anda en burro. Si nosotros estuviéramos en una guerra y empezamos a escuchar que ya hay personas gritando, frustrados y con lamentos y con desesperanza y aterrorizados, pues entonces eso te embarga a ti también.
Y no solamente eso, o sea, volteas a ver y ves que hay sangre al lado en tu mismo ejército. Entonces eso es una manera, hermanos, como el rey David dice, cuando Dios actúa, nadie puede quedarse tranquilo. Entonces, esa es la oración, esa es la respuesta, hermanos. Vamos a ver más detalles de cómo sigue respondiendo Dios. Es algo tan terrible y vuelva a poner atención en ese lenguaje figurado que utiliza el rey David. Ahora, otra vez en Salmo 18, pero vamos a continuar en el versículo 13. Dice de la siguiente manera. El Señor también tronó en los cielos y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones encendidos. Él envió sus flechas y los dispersó, y muchos relámpagos y los confundió. Entonces apareció el lecho de las aguas, y los cimientos del mundo quedaron al descubierto. A tu reprensión, oh Señor, al soplo del aliento de tu nariz, extendió la mano desde lo alto y me tomó. Me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Se enfrentaron a mí el día de mi infortunio, pero el Señor fue mi sostén. Entonces ahí podemos ver, hermanos, que David dice, en ese panorama, en esa situación donde era clarísimo que mis enemigos eran mucho más fuertes que yo, teniendo el favor de Dios y llegando en fe a ese lugar inconquistable que es su presencia, que es su favor, y Él actuando en favor nuestro, ahí cambia todo, hermanos. Quiero que analicemos un poco también la circunstancia de liberación, pero ahora en manos del rey Saúl. Regrese a Primera de Samuel, pero en el capítulo 26, una de las, yo creo, últimas persecuciones que tuvo el rey David. Ya después de varios días de incursionar, fíjese lo que dice el versículo 2 de Primera de Samuel 26. Se levantó pues Saúl y descendió al desierto de Sif, teniendo consigo 3000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Sif. Entonces piensa eso, hermanos. David tiene un ejército de 600 hombres y aquellos son 3000. En proporción, ¿cuánto lo está superando, hermanos? 5-1. Entonces, ponga ese escenario, hermanos. Si a ti vas en un callejón, no sé, se me ocurre, ¿no? Y te quieren asaltar una persona, pues puedes tener un poco de posibilidades porque tal vez corres y ya esquivas ese peligro. Pero aquí sería el equivalente a 5 personas. Entonces 5 personas te pueden rodear. 5 personas, hay más posibilidad de que uno de ellos corra más rápido que tú. Entonces empeora el panorama, hermanos. Entonces así era la situación de David. Dice, donde mis enemigos eran más fuertes que yo, ahí Dios actuó y también mostró su indignación y desplegó su poder, hermanos. Donde parecía que ya todo estaba perdido, ahí es donde cambió todo. Y piensa, hermanos, ahora en la impresión del rey Saúl. Acuérdense, estamos analizando ese lenguaje figurado que aterroriza a cualquiera, hermanos. Yo creo que eso mismo pasó en ese día, si seguimos en la narrativa. Si seguimos en la narrativa, pero ahora los versículos 14 al 16, ahí estamos en 1 de Samuel 26. Dice así, entonces David dio voces al pueblo y a Abner, hijo de Ner, y le preguntó, ¿no responderás, Abner? Entonces Abner respondió, ¿quién eres tú que llamas al rey? Aquí, hermanos, David le está gritando a una distancia después de haberle perdonado la vida. David irrumpió con uno de sus soldados en el campamento del rey Saúl y ahí lo pudieron alancear, ahí lo pudieron asesinar al rey Saúl. Pero David le perdona la vida, toma su manto, su lanza, se aleja y ahí es donde le está gritando y recriminando, por así decirlo, al general del ejército, al jefe de su guardia personal,
David le está gritando, oye Abner, ¿qué te pasa? ¿Descuidaste al rey? Entonces fíjese, versículo 15, de eso se trata esta conversación. Y David dijo a Abner, ¿no eres tú un hombre? ¿Quién es como tú en Israel? ¿Por qué pues no has protegido a tu señor el rey? Porque uno del pueblo vino para matar a tu señor el rey. Esto, esto que has hecho no es bueno. Vive el Señor. Todos ustedes ciertamente deberían morir porque no protegieron a su Señor, el ungido del Señor. Y ahora mira dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba en su cabecera. Piensen eso, hermanos, cuando ven a la distancia y ven a otro soldado que efectivamente tiene esa vasija y la lanza del rey. Yo creo que ahí se estremecieron, hermanos. Ellos sintieron un escalofrío y yo creo todo eso que narra David, donde dice, cuando Dios actúa es algo terrible. Yo creo que ahí les recorrió no sé, un frío por la espalda, se les erizaron también toda la piel y, y estaban sorprendidos. ¿Cómo es que ellos, para llevarse esos utensilios que yo tenía a mi lado mientras dormía, quiere decir que me pudieron haber matado? Pude haber muerto en manos de David en ese día. Yo sí creo, hermanos, que esa situación no fue nada grata para el rey Saúl. Fue confundido, fue avergonzado y pudo ver que el favor de Dios estaba sobre el rey David, ¿verdad? Y hermanos, todo esto podemos ver esta impresión de lo que causan los enemigos. ¿Qué más podemos ver de cómo actúa Dios cuando escucha el clamor, el auxilio de sus hijos? Me gusta mucho el progreso del peregrino. Hay un personaje, los que no han tenido esa oportunidad de leerlo, pero es un clásico, ¿no? Para los creyentes, el libro más leído después de la Biblia de los creyentes, es esa obra donde te narra todo el transitar de la vida de un creyente. Pero me gusta una escena donde él está hundiéndose en un pantano. Ese pantano representa las pruebas, las dudas, las mentiras, los engaños del enemigo, todas las cosas que te quieran alejar de la fe. Y en ese pantano que se está hundiendo, ya sea que haya visto la caricatura, película o leer el libro, simplemente el peregrino clama y dice auxilio, porque él ya se está ahogando en el fango. Y aparece ese personaje y dice, tú me llamaste, yo soy auxilio, o sea, yo soy real. Dios me envía para rescatar a cada uno de sus hijos que está en aprietos. Entonces David, hermanos, experimentó esa protección de Dios. Y otra vez quiero que vuelva a ver otro párrafo de versículos donde vemos ese actuar de Dios. Ahora continuando en el versículo 19, dice lo siguiente, Salmo 18, también me sacó a un lugar espacioso, me rescató porque se complació en mí. El Señor me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos me ha recompensado, porque he guardado los caminos del Señor y no me he apartado impíamente de mi Dios. Pues todas sus ordenanzas estaban delante de mí y no alejé de mí sus estatutos. También fui íntegro para con él y me guardé de mi iniquidad. Por tanto, el Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos delante de sus ojos. Yo en este fragmento, hermanos, del Salmo, si uno lo pasa de manera rápida, pensarías que a causa de la justicia y como lo describe David, pareciera que él es perfecto. Recibió esa recompensa de ser escuchado por Dios y de que él actuara a su favor, ¿verdad? Pero uno, si pensamos así literalmente, como parece que está transmitiendo el Salmo, hermanos, yo creo que no tendríamos mucha esperanza, porque a veces no sé usted, pero nos ha ido mal porque nosotros mismos nos buscamos esos problemas. Y sería absurdo, ¿no? Pedir el favor de Dios y
Si David se hubiera buscado todos esos problemas y ahora dice, no, es que yo fui perfecto, por eso Dios me rescató. ¿No sería un salmo esperanzador para nosotros, hermanos, si nosotros fuéramos perfectos? Pues yo creo que sí, ¿no? Tendríamos base suficiente para decirle a Dios, escúchame porque yo soy como David, así igual que él, puedo decirte que soy íntegro, que yo soy puro de corazón. Entonces, quiero que aclaremos muy bien esta parte del Salmo, hermanos. Y para eso, yo creo que debemos de dejar bien en claro que simplemente David tenía muy en claro su dependencia de Dios. Déjenme regresar a la narrativa del capítulo 30 de Primera de Samuel y acompáñenme ahí, porque estamos comprendiendo, ¿verdad? Si esto pasó después de la liberación de Saúl y también de sus enemigos, tenemos que ver qué hacía David en esas circunstancias. David, hermanos, siempre confió y estuvo haciendo todo conforme a la dirección de Dios. A eso se refiere David. David no era perfecto, hermanos, y más adelante lo veremos, ¿verdad? Por qué cometía unos errores tan trágicos, ¿verdad? Pero me bendice mucho que tengamos estos versículos en 1 Samuel 30. Acuérdese, antes de que recuperara a sus familias, el panorama era desastroso. Él no sabía si estaban vivos o no, si los iba a alcanzar o no, pero fíjese lo que dice aquí en los versículos 7 al 8. Entonces dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, te ruego que me traigas el efod. Y Abiatar llevó el efod a David. Era una especie, yo creo, como el Urim y Tumim, unos artefactos, no sabemos cómo eran exactamente, para consultar a Dios, y parece ser que solamente podías recibir un sí o un no. Y ahí le pregunta a Dios, David a Dios, dice, David consultó al Señor, ¿perseguiré a esta banda? ¿Podré alcanzarlos? Y él le respondió, persíguelos porque de cierto los alcanzarás y sin duda los rescatarás a todos. Yo creo que a esta integridad se refiere el rey David, hermanos. Él siempre dependía de Dios, él no actuó en sus fuerzas. Él se detuvo y se arrojó al consejo de Dios, buscó su voluntad y su guianza. Entonces eso es lo que sí tenemos que imitar, hermanos, del rey David. ¿Por qué? Porque David no era perfecto. Él podía decir, a lo mejor en este salmo, no me he apartado impíamente, pero sabemos que eso es imposible, hermanos. David cometió unos pecados terribles, pero sin embargo, yo creo que lo que se refiere David es que dice, aunque he cometido errores, siempre me arrepiento, siempre me arrojo al perdón de Dios y a su misericordia. Por eso, hermanos, tenemos otros salmos, si me quiere acompañar al Salmo 51. Usted sabe que este salmo fue escrito en el contexto de cuando adulteró con Betsabe. Toma a la mujer de otro hombre, manda a asesinar al esposo de esta mujer, eh, porque no puede encubrir el pecado, ¿verdad? Pero fíjense cómo es este salmo. David, hermanos, no era perfecto y él de los peores pecados que ha cometido en su vida y está viviendo las consecuencias. Fíjese los primeros 4 versículos. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Puede ver, hermanos, que en David no hay ninguna gota de orgullo. Él reconoce que es falto de Dios. Dice, yo no soy perfecto. E incluso si continúa en el Salmo, ahí es donde encontramos esa frase. Me parece que es en el versículo que seguía, que desde que estoy en el vientre de mi madre, o sea, soy un pecador. Yo no soy perfecto.
Pero lo que sí, hermanos, es que David sí confiaba en Dios, dependía completamente de él y se arrepentía cuando cometía errores, ¿verdad? Entonces yo creo que nuestra oración, hermanos, si podemos seguir tomando este salmo como un modelo para las circunstancias y aflicciones, recuerde eso. Siempre atribuirle a Dios la justicia, siempre reconocer que usted sí es falto y para Dios eso es lo que le complace, ¿verdad? Cuando nos humillamos y nos arrojamos a su salvación, a su misericordia. Por eso, hermanos, continúa el rey David aquí en el Salmo 18, hablando de cómo es la bondad en Dios, cómo es su respuesta ante aquellos que son íntegros de corazón, que son conforme al corazón de Dios, es porque dependen de Él y pueden reconocer sus errores y piden y claman a Dios misericordia, ¿verdad? Fíjese en los versículos ahora 25 al 29. Con el benigno te muestras benigno, con el íntegro te muestras íntegro, con el puro eres puro y con el perverso eres sagaz. Porque tú salvas al pueblo afligido, pero humillas los ojos altivos. Tú enciendes mi lámpara, oh Señor, mi Dios, que alumbra mis tinieblas. Pues contigo aplastaré ejércitos y con mi Dios escalaré murallas. Y ahí, hermanos, podemos ver cómo lidia Dios con cada uno conforme se lo merece, ¿verdad? Si eres justo, si eres bondadoso, yo voy a mostrar mi bondad para contigo. Entonces, Dios sabe que no somos perfectos, pero si tú eres humilde y te aferras a mí y a la justicia que solamente se adquiere por fe a través de mí y de los medios que yo puse, en este caso nosotros ya tenemos más iluminación, hermanos, sabemos que es la justicia de Cristo. Entonces ahí recibiremos y no debe dudar, ¿verdad? Que tendremos el favor de Dios a nuestro lado. Pero dice, todos aquellos que hacen todo lo contrario, que no quieren confiar en Dios, que obran impíamente, o sea, yo sé lidiar con ellos. Entonces, nos muestran que en Dios no puede haber injusticia. Si eres injusto y orgulloso, no va a estar de tu lado. Sino solamente, hermanos, Dios estará al lado de aquel que anhela la justicia. En esos días difíciles, hermanos, donde el enemigo nos quiera destruir en el sentido que sea, entonces ahí piense, Dios, manifiéstate y haz justicia. Haz justicia para con tus hijos. Yo no soy perfecto, pero me aferro a la justicia que Cristo me da y quiero que tú actúes. Yo quiero presenciar incluso, o sea, tu brazo desplegado. En esta historia, hermanos, y en la narrativa y en la vida del rey David, a él le tocó experimentar el brazo poderoso de Dios, incluso por su misma mano, por su propia espada. Él se encargó de aniquilar a sus enemigos. Por eso él está diciendo, ¿verdad? Cuando tú vienes y escuchas mi oración, me fortaleces. Ese día donde David dice que lloró hasta que se le acabaron las fuerzas y por lo que entendemos que otros ya no pudieron seguir avanzando para alcanzar al ejército. David sí pudo, hermanos. Y todavía pudo pelear hasta asesinar a cada uno de aquellos que le habían robado sus hijos y sus esposas. Fíjese, vamos a ver qué más nos dice acerca de esa respuesta en los versículos 30, Salmo 18. En cuanto a Dios, su camino es perfecto. Acrisolada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que a Él se acogen. Pues, ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es roca sino solo nuestro Dios? El Dios que me ciñe de poder y ha hecho perfecto mi camino. Él hace mis pies como siervas y me afirma en mis alturas. Él adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. Puede ver, hermanos, que el día más gris, el más oscuro, donde usted pueda a lo mejor perder la esperanza por algunos segundos, si usted clamó a Dios, dice, de pronto todo eso cambia.
de pronto pueda volver a sentir paz. Y no solamente paz, fortaleza y hasta, si Dios lo quiere, hermanos, el privilegio de ver frente a tus ojos cómo Dios actuó para vindicarte, para decirle y demostrarle a todos, Él es inocente, Él es mi hijo, Él es a quien yo protejo. Recordando, hermanos, conociendo un poco de estas anécdotas que le digo de aquel hombre que estaba recopilando testimonios en la Unión Soviética, dice que hubo una anciana que se burlaban de ella y ella vio que estaban maldiciendo y menospreciando un pastor. Dice, tal vez tiene unos 70, 80 años, pero dice, ella clamó con tanta seguridad y llena del Espíritu Santo a aquellos soldados que torturaban a los creyentes, porque pues estaban llevándose y torturando a un pastor y le dijo, ustedes se van a meter en gran problemas si tocan al ungido de Dios. No tienen ni la menor idea de con quiénes van a lidiar. Dice, eso pasó un martes y como por el día jueves murió esa persona. Porque se burló de esa anciana y dijo, pues está loca, o sea, ¿con qué me va a hacer este hombre? Pero hay ocasiones, hermanos, donde podremos contemplar el actuar de Dios a nuestro favor. No sabemos si siempre, pero sí lo hará, hermanos. Tal vez no en el aquí, en el ahora, pero hay un día futuro, hermanos, donde todos estaremos en su trono, seremos juzgados y ahí no se pasará por alto la justicia de Dios. Ahí sí vamos a contemplar todo lo que hubiéramos querido ver en vida a Dios actuar. Tal vez nos permitió algunas cosas, ¿verdad? Pero todo allá sí se dará a la luz y ahí recibirá cada uno su merecido. Pero hermanos, en el caso de David, le permitió experimentar el favor de Dios a través de su vida. Fíjese, Dios renovó sus fuerzas, le dio esperanzas, le dio una paz incomparable en Él, en Dios. Está diciendo David, todo eso provino de tu persona. Fíjese los detalles ahora en los versículos 35 al 36. Tú me has dado también el escudo de tu salvación. Tu diestra me sostiene y tu benevolencia me engrandece. Ensanchas mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Se fijan, hermanos, cómo este salmo ya tomó un giro tan personal y tan real para el rey David. Dice, yo no tengo un Dios invisible, yo no tengo un Dios lejano, yo tengo un Dios que responde y que Él es el que actúa. Las bendiciones, hermanos, de David que estaba experimentando, eh, dicho sea de paso, y quiero volver a hacer énfasis, hermanos, estaban en un contexto muy distinto al de nosotros. Acuérdense, hermano, él era un rey, él estaba en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, y muchas veces el pueblo de Israel era la espada de Dios. En ese caso, pues David, o sea, con sus propias manos asesinó a personas, pero siempre él reconoció que eso venía de parte de Dios. Entonces, hacer un paréntesis, número uno, nosotros para nada seríamos sabios si quisiéramos reclamar exactamente una respuesta así, ¿verdad? Ahora en estos días. Yo quiero ser un instrumento de tortura a aquellos que me hicieron pasar un mal rato. No, es siempre reconocer que Dios es el que va a lidiar. Si en alguna manera utiliza a nosotros en cierto grado, la gloria se la tenemos que dar a Él. Fíjese, hermanos, eso mismo hizo el rey David. Creo que nos quedamos en el versículo 37. Fíjese cómo inspirado por el Espíritu Santo describe estos versículos dándole el honor a Dios. Dice, perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no me volví hasta acabarlos. Los destrocé y no pudieron levantarse. Cayeron debajo de mis pies, pues tú
me has ceñido con fuerza para la batalla. Has subyugado debajo de mí a los que contra mí se levantaron. También has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, y destruí a los que me odiaban. Clamaron, pero no hubo quien los salvara. Aún al Señor clamaron, pero no les respondió. Entonces los desmenucé como polvo delante del viento, los arrojé como lodo de las calles. Así que podemos ver, hermanos, qué bendición, ¿verdad? Que David mismo pudo experimentar el obrar de Dios a través de su vida, dándole fortaleza, entregando a sus enemigos, a los amalecitas, también al rey Saúl. Aunque él no le quitó la vida, ¿verdad? Con sus propias manos, porque temía a Dios, sabía que era el ungido, el rey de Israel. Pero hermanos, esas bendiciones, hermanos, están en el contexto de la monarquía, donde el rey David, eh, pues incluso derramó mucha sangre. Por eso sabemos que sigue siendo desagradable para Dios, ¿verdad? El derramar. Él siempre queda sin culpa. Acuérdese cuando David quiso construir el templo, Dios le dijo, no, no va a ser en tus manos porque tú derramaste mucha sangre. Pero como sea, hermanos, a lo mejor a veces se nos complica un poco entender, ¿verdad? Cómo era aquella época del Antiguo Testamento. Lo que sí nos deja muy claro este salmo es que David daba el crédito a Dios. Fíjese, versículos 43 al 45. Tú me has librado de las contiendas del pueblo, me has puesto por cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirve. Al oírme me obedecen. Los extranjeros me fingen obediencia. Los extranjeros desfallecen y salen temblando de sus fortalezas. Entonces a David le fue dado la bendición, ¿verdad? Que todos quisiéramos aquí en el ahora. Tenemos esos versículos de que debemos de ser cabeza y no cola. Y vaya, hermanos, al Proverbios 16:7. Proverbios 16:7. Sí está un principio de cómo Dios se complace en responder las oraciones de los justos. Dice el versículo 7, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace que estén en paz con él. Entonces David podía experimentar este proverbio, ¿verdad? Es decir, teniendo el favor de Dios, todos se inclinan ante mí, ya sea de buena o de mala gana, o sea, porque no lo pueden hacer de todo corazón. Aquellos que son enemigos, dice, como que lo hacen forzados, porque saben que los puede asesinar, saben que Dios tiene el favor de Dios sobre David. Entonces, si nosotros pudiéramos experimentar esa experiencia, hermanos, póngase en la época de David, después de pasar una de las peores circunstancias de su vida y que fuera revertido todo el panorama, ¿cuál sería su respuesta natural a Dios, hermanos? De alabanza, de reconocimiento, de agradecimiento. ¿Cómo no alabar a Dios? Vamos a terminar este salmo. Fíjese esta última sección del 46 al final. Vemos un corazón agradecido y dándole todo el honor a Dios. El Señor vive. Bendita sea mi roca y ensalzado sea el Dios de mi salvación. El Dios que por mí ejecuta venganza y subyuga pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos. Ciertamente tú me exaltas sobre los que se levantan contra mí. Me rescatas del hombre violento. Por tanto, te daré gracias, oh Señor, entre las naciones y cantaré alabanzas a tu nombre. Grandes victorias da él a su rey y muestra misericordia a su ungido, a David y su descendencia para siempre. ¿En qué termina este salmo, hermanos? En darle el honor al único que lo merece, ¿verdad? Yo cantaré alabanzas a tu nombre porque todo el crédito es para ti. Yo estaba afligido, yo estaba en angustia, pero clamé a ti y me diste salvación. Incluso fue tan grande tu favor que me diste el privilegio de experimentar tu poder, tu fortaleza, ese lugar inexpugnable, inalcanzable.
y pude ver que tu terror se manifiesta en las personas. David lo veía en los ojos de sus enemigos, ¿verdad? Por eso de alguna manera describió así en este salmo de manera poética. Es algo que ni el lenguaje humano puede explicar qué tan grande es nuestro Dios. Aunque David, hermanos, con su propia mano ejecutó esa venganza de Dios, siempre recuerde, y a manera de aplicación, nunca se adjudicaba esa respuesta. Y Dios nos libre de hacer lo mismo, hermanos. Si usted clama a Dios en esas situaciones difíciles donde alguien le está haciendo pasar un mal momento o muchas personas, siempre dele la gloria a Dios. No se adjudique a usted para nada, nada de la victoria o de la respuesta a su favor que pueda recibir. Yo creo, hermanos, que este domingo Dios nos trajo este salmo porque tenemos que clamar a Dios antes que a cualquier otra instancia. A veces buscamos al hombre, nuestros contactos, nuestros recursos para arreglar situaciones, ¿verdad? Que nos están afligiendo. Pero lo primero que debemos de hacer es un recordatorio, hermanos, de ir primeramente a Dios, al trono de su gracia y clamar con fe. Así que si clamas con fe, tienes que tener esperanza. Por eso es bueno repasar y qué bueno, ¿verdad? Que hoy Dios nos permitió ir al Salmo 18, porque es un testimonio, hermanos, de que tenemos un Dios real. Cualquiera puede tomar esta lectura y hacerla a un lado y menospreciarla, pero el Hijo de Dios va a decir no. Aquí hay un testimonio de que hay un Dios real y Él se complace por responderle a sus hijos, librarlos de sus aflicciones y darles fortaleza. Entonces aférrese a eso en los días más difíciles de sus aflicciones. Yo creo, hermanos, que también nunca debemos de pasar por alto el darle alabanza a Dios por su respuesta. David siempre clamaba, por ejemplo, también en ese Salmo 51, o sea, cuando tú me perdones, cuando tú me fortalezcas, yo voy a dar testimonios a todos los hombres. Ellos van a conocer que eres un Dios real. Y lo mismo debemos de hacer nosotros, hermanos. Yo creo que este domingo Dios nos está recordando, tú puedes clamar a mí y yo te puedo liberar de la peor circunstancia de tu vida. A lo mejor ya pasó un momento tan triste en días pasados y es hora de aferrarse más y más fuerte a su palabra y pedirle esa salvación y dele gratitud si ya fue liberado en días pasados. Pero hermanos, ¿qué pasa si van a venir días peores? Leyendo este hombre que tiene un ministerio que está muy ligado y muy cercano a los mártires, no es el de Voz de los Mártires que frecuentemente a veces nos comparten la hermana Vero, ¿verdad? Es un ministerio similar, pero el director de este ministerio y que recopiló esos testimonios, dice, a veces el creyente necesita sin duda poner en práctica este tipo de oraciones desde antes de caer en la aflicción. Porque cuando vives en un país donde amenaza eso, tu fe tiene que ser fortalecida desde antes. Y hermanos, no es que les traiga un mal augurio. Gracias a Dios que tenemos un país donde aún no hay persecución, pero sí está en observación, conforme a los datos que se nos han dado en las cápsulas misioneras. Pero esto puede empeorar, hermanos. La escritura dice que la maldad se aumentará. ¿Y qué tal si vienen días peores, hermanos? Quiera Dios que la iglesia Peniel, cada una de sus familias, de sus miembros, tengamos una fe robusta para clamar como David, ¿verdad? Y aferrarnos a ese Dios de nuestra salvación. Clamar porque Él nos puede liberar de la peor persecución. Incluso nos puede utilizar a nosotros como instrumentos para que seamos testimonio de aquellas personas que no le conocen. Déjeme terminar con una de las anécdotas más sorprendentes de este hermano. Eh, Había un pastor de nombre Dimitri.
ahí en esas épocas de Rusia donde estaba el comunismo, ¿verdad? Y él era, pues fue encarcelado. No sé si ya les había contado esta historia o y hasta estaba pensando. Parece que es una historia muy común en su época. No sé si los pastores anteriores, los que estuvieron los primeros años aquí en Peniel, tal vez la pudieron compartir a su congregación, porque a mí se me hace tan increíble que digo, es raro, ¿no? Que a veces se borre en los púlpitos esta anécdota, pero se trata de eso, un pastor que es encarcelado, pero él se aferraba en oración y en cánticos a Dios en su celda, siempre volteando hacia el este y decía oraciones a Dios y cánticos. Entonaba algunos himnos conocidos y eso lo hizo todos los días. El comunismo, hermanos, tenía un protocolo para hacer renegar de la fe o apostatar a los creyentes, entonces tenía algo muy formal como para que ellos lo tenían que hacer públicamente, una retractación, retractarse con una firma en un documento oficial de que yo ya no soy creyente, y si haces eso y de manera pública te liberamos. Entonces este hermano, hermanos, duró 17 años encarcelado, luchando por no negar a Dios. 17 años cantando en su celda y fue impactando poco a poco a los demás presos. Parece que eran 1500 la capacidad en esa cárcel. Y dice que muchas veces que él cantaba le arrojaban cosas feas, o sea, de lo peor que puedes generar y de lo que hay en tu celda, se lo arrojaban. Se burlaban de él. Entonces los primeros años fue tan difícil, todos lo aborrecían, todos los presos ahí, era el único pastor y era el único que cantaba alabanzas a Dios. Y ahí estaba, ¿no? También muchos años la KGB, la Unión Soviética, quiso que él desertara, que él se retractara de su fe y nunca podían, nunca podían. Entonces los últimos años, cuando ya estuvo muy difícil la presión, le hicieron creer que su esposa se murió. Y pues ahí les llegó, ya no tienes esperanza, tu esposa ya se murió y le hicieron historias falsas también de sus hijos. Creo que tenía 3 hijos, un hermano y él cayó en un momento tan débil y él se deprimió tanto, hermanos, porque dijo, pues ya no hay esperanza. Si salgo de aquí ya no voy a encontrar ni a mi esposa, no sé ni qué les pasó. Y él les dice a los guardias, ya voy a firmar. Entonces fue el momento de su vida donde más flaqueó. Y por obra divina, hermanos, la familia, su esposa, sus 3 hijos y un hermano de él, se pusieron a clamar a Dios. Y en ese mismo día donde él pensó que si era verdad que estaban muertos, de alguna manera el Espíritu Santo le hizo escuchar sus voces de clamor de su familia. Y él en la cárcel, o sea, se dio cuenta de que era mentira lo que le habían dicho los guardias. Entonces ya llegan al otro día porque ahora sí tenían todo listo, los documentos que tenía que firmar. Y cuando ya están con él y le invitan a salir de la celda, dice yo ya no voy a firmar nada. Y ellos se enojan, pues ¿qué te pasa si ya te habíamos convencido? Tenemos 17 años y ahora que lo vimos más cerca, ¿cómo que no vas a salir? Y dijeron, no. Entonces pues, les colmó la paciencia y dijeron, bueno, pues te vamos a asesinar. Si no te retractas, ahora sí, hoy mismo te quitamos la vida. Entonces ya estaba en el pabellón, ya lo iban a fusilar, hermanos. Y milagrosamente eh, los 1500 miembros de la cárcel, los 1500 reos, se pusieron a entonar el himno que él cantaba, las mismas alabanzas. Y los guardias se estremecieron, hermanos, se aterrorizaron y le perdonaron la vida. Este hombre fue soltado
el que escribe el testimonio, y dice, yo tuve una conversación de unas 6 horas, él me platicó todas estas cosas y yo hubo un momento donde me estremecí diciendo, ¿yo qué le puedo enseñar a este hombre? Yo puedo tener licenciaturas, doctorados en teología, pero yo no puedo enseñarle nada a este hombre que tiene una comunión tan cercana con Dios y una fe tan robusta, ¿verdad? Que lo libró de ese momento. Y hermanos, les comparto este testimonio porque esta historia de Dimitri en la Unión Soviética se puede volver a repetir y se ha repetido en muchas partes de todo el mundo. Hay creyentes, hijos de Dios, que claman a Dios. Parece que este hombre pudo morir de anciano. Su hijo llegó a ser capellán de esa prisión. Entonces es de tanta bendición como el Evangelio pudo florecer en esos lugares tan difíciles. Pero ¿qué es lo que está involucrado ahí, hermanos? La oración. La oración, una fe robusta de aferrarse a Dios, las alabanzas. Y yo creo que este domingo, con esto quiero terminar, pues tenemos un Salmo 18 para decirle a Dios, concédeme ser un creyente que viva esos adelantos que vamos a ver en la eternidad. Tu brazo desplegado, tu favor, tu ira, tu indignación para la injusticia, yo quiero verlas. Yo quiero ver cómo te levantas y me fortaleces en esos días difíciles. Entonces, hermanos, yo creo que debemos de aprender a clamar continuamente para vivir un cristianismo más pleno, hermanos. Ese es el mensaje de hoy, clamando en la persecución. Si hoy no tenemos esa situación tan extrema, de todas formas debemos de clamar en cierta medida y pedirle a Dios que fortalezca a nuestros hermanos en Cristo que sí lo están. En otros países, aquí en nuestra misma región puede haber alguien y vengamos, hermanos, a las veladas de oración, a los cultos de oración, ahí en su casa sea más ferviente y más constante. Oremos, hermanos. Padre, en esta mañana yo creo que tú nos diste un precioso regalo de testimonios, tanto bíblicos como lo que sigues haciendo en tu iglesia a lo largo de los siglos para que nosotros vayamos a ese refugio inalcanzable. Queremos, Señor, conocer algo de esto y de primera mano, no solamente de testimonios, Padre. Yo sé que alguno de nosotros aquí ha pasado por pruebas tan difíciles y te ruego, Señor, que lo inunde tu palabra, que lo inunde tus promesas y que tú también nos des fortaleza en los días futuros que pueden venir. Si alguien de nosotros va a ser afrentado, Señor, no solamente emocional, sino físicamente, te pido, Padre, que en ti encontremos ese refugio. Y ayúdanos, Señor, a atesorar este entendimiento, porque eres un Dios real que no cambia y que nos puedes dar esta bendición a tus hijos. Bendice a tu iglesia en nombre de Cristo Jesús, te lo pido. Amén.